Queridos amigos y amigas, ¿alguna vez se han detenido frente al espejo y han sentido que su cuerpo ya no responde igual que antes? No hablo solo de fuerza o de energía, sino de esa sensación de conexión con uno mismo, con el propio cuerpo. Muchos hombres me dicen, doctora, siento que algo cambió, que ya no tengo la misma vitalidad de antes. Y yo siempre les respondo con una sonrisa tranquila, no es que tu cuerpo te haya abandonado, simplemente te está pidiendo que lo escuches de otra manera. Soy la doctora Camila Torres, uróloga y especialista en salud masculina, y desde hace más de 10 años acompaño a hombres mayores de 60 años a reencontrarse con su bienestar, su confianza y su energía vital. A lo largo de mi carrera he aprendido algo muy hermoso. El cuerpo nunca deja de aprender, incluso cuando creemos que ya lo sabemos todo. Cada día, con pequeños gestos, podemos enseñarle a responder mejor, a sentirse más vivo y más tranquilo. Muchos de mis pacientes llegan a la consulta con una mezcla de vergüenza y curiosidad. Algunos piensan que lo que sienten es parte de la edad, otros, que ya no hay nada que hacer. Pero lo cierto es que el bienestar no tiene fecha de vencimiento. No importa si tienes 60, 70 u 80 años. El cuerpo sigue teniendo una capacidad increíble de adaptación y de respuesta. Solo necesita que lo trates con atención, con paciencia y con cariño. Hoy quiero hablarte justamente de eso, de cómo la forma en que te relacionas contigo mismo influye directamente en cómo te sientes día a día. No se trata de hablar de enfermedades ni de tratamientos, sino de hábitos, emociones y pequeñas costumbres que pueden ayudarte a recuperar tu bienestar íntimo y emocional. Porque la salud, amigos míos, no es solo física, también es mental, emocional y sobre todo relacional, con uno mismo y con los demás. Recuerdo a don Julio, un paciente de 74 años que llegó a mi consulta con un gesto serio y preocupado. Me dijo, doctora, siento que ya no soy el mismo de antes, y eso me apena. Cuando le pregunté a qué se refería, me habló de cansancio, de falta de motivación y de cierta desconexión con su cuerpo. No era una cuestión médica, era emocional. Había perdido el hábito de prestarse atención. Le propuse algo muy simple, que cada mañana dedicara unos minutos solo para sí mismo, sin teléfono, sin televisor, sin distracciones, que respirara, que notara su cuerpo, que agradeciera por lo que aún podía hacer. 2 semanas después, volvió con una sonrisa. Doctora, me dijo, no sabía que un gesto tan pequeño podía hacerme sentir tan bien. Eso es lo que quiero enseñarte aquí, que no necesitas grandes cambios para empezar a mejorar tu bienestar. A veces, basta con detenerte, observar y reconectar. La vida moderna nos ha acostumbrado a vivir deprisa, sin escucharnos, sin sentir. Pero el cuerpo, especialmente con los años, necesita calma, ritmo y presencia. En los próximos minutos, te compartiré algunas reflexiones y ejercicios sencillos para reencontrarte con tu energía, tu vitalidad y tu conexión interior. Lo haremos con calma, paso a paso, porque la verdadera transformación comienza en los pequeños detalles. Y recuerda, no hay edad para volver a sentirte bien contigo mismo. Con el paso de los años, nuestro cuerpo empieza a hablarnos de una forma distinta, a veces con señales pequeñas, un poco más de cansancio al despertar, una siesta más larga de lo habitual, o esa sensación de que los reflejos ya no son tan rápidos. No son señales de debilidad, sino de sabiduría. El cuerpo tiene su propio lenguaje, y cuando aprendemos a escucharlo, nos guía hacia el bienestar. He visto a muchos hombres llegar preocupados porque sienten que su deseo, su energía o su respuesta corporal ya no son como antes. Y siempre les explico lo mismo. El cuerpo no se daña, se adapta. Así como los músculos se fortalecen con el movimiento, también nuestras sensaciones cambian según los hábitos que cultivamos día tras día. Lo que se repite, se refuerza, y lo que se ignora, se debilita. Por eso es tan importante prestar atención a lo cotidiano, a lo que hacemos casi sin darnos cuenta. Uno de los mayores desafíos que observo en los hombres mayores de 60 es la desconexión con su propio cuerpo. Durante décadas, han vivido pensando en el trabajo, en la familia, en las responsabilidades, y han dejado para después ese tiempo personal que tanto necesitan. Pero cuando el cuerpo deja de recibir atención, lo resiente, no de forma dramática, sino silenciosa. Empieza a funcionar en modo automático, sin esa chispa de vitalidad que lo hacía sentir pleno. La buena noticia es que el cuerpo siempre puede volver a aprender. Es como un instrumento musical que, aunque esté guardado durante años, sigue teniendo cuerdas que pueden sonar si se afinan con cuidado. Cada respiración consciente, cada pequeño movimiento,
cada pausa de descanso, es una oportunidad para reconectar con él. Quiero que pienses en esto. Cuando eras más joven, seguramente disfrutabas de moverte, de caminar, de reír, de sentir curiosidad por las cosas. Esa energía no desapareció, solo se fue quedando dormida bajo las rutinas. Y hoy podemos despertarla poco a poco, sin esfuerzo ni prisa. Comienza por cosas simples: respirar profundo, estirar el cuerpo al levantarte, caminar unos minutos al sol, tomar agua con calma. Son gestos pequeños, pero le dicen al cuerpo: estoy aquí, te estoy escuchando. Y cuando el cuerpo se siente escuchado, responde. Mejora la circulación, el sueño se vuelve más reparador, la mente se despeja y el estado de ánimo cambia. No es magia, es biología acompañada de atención. El bienestar íntimo y emocional comienza en esos actos de autocuidado diario, porque antes de pedirle al cuerpo que funcione mejor, debemos aprender a acompañarlo mejor. En la siguiente parte, quiero hablarte de algo que muchas veces olvidamos: cómo los hábitos repetitivos y automáticos pueden cambiar la manera en que sentimos. Y sobre todo, cómo podemos recuperar la sensibilidad y la conexión, paso a paso, sin miedo y sin vergüenza. Quiero contarte algo que quizás nunca te explicaron con claridad. El cuerpo aprende. Cada movimiento, cada hábito, cada forma de tocar, respirar o reaccionar deja una huella en nuestro sistema nervioso. Y cuando repetimos lo mismo una y otra vez durante años, el cuerpo deja de responder con la misma intensidad, no porque se haya dañado, sino porque se acostumbró. Muchos hombres me dicen en consulta: doctora, ya no siento igual que antes. Y cuando empezamos a conversar, descubrimos que llevan décadas con los mismos gestos, los mismos movimientos, las mismas rutinas, incluso para su descanso o su intimidad. No es algo malo, pero sí es algo que el cuerpo interpreta como una orden. Haz siempre esto, de la misma manera. Con el tiempo, esa repetición constante crea un patrón. Y el cuerpo, obediente, lo sigue al pie de la letra, hasta que deja de sorprenderse, deja de sentir con la misma frescura. A esto la ciencia lo llama neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de adaptarse y aprender. Pero lo hermoso es que ese mismo principio también nos permite reaprender. Es decir, si el cuerpo puede habituarse a una rutina, también puede cambiarla, despertar nuevas sensaciones y redescubrir el placer de sentirse vivo. ¿Cómo se logra eso? No hace falta hacer nada complicado, basta con introducir pequeñas variaciones en lo cotidiano. Si siempre te mueves del mismo modo, prueba a hacerlo más despacio o con otra postura. Si siempre realizas tus rutinas de la misma forma, cambia el orden, presta atención a la respiración. Si siempre te apresuras, regálate 5 minutos más. El cuerpo agradece la novedad, porque cuando cambias el ritmo, el cerebro se despierta y vuelve a registrar cada sensación. Recuerdo el caso de un señor llamado Esteban, de 67 años. Me dijo: doctora, siento que mi cuerpo ya no responde, que he perdido algo. Le pedí que no pensara en recuperar nada, sino en descubrir algo nuevo. Durante 2 semanas, le propuse ejercicios de respiración lenta y movimientos suaves de estiramiento antes de dormir. No tardó mucho en notar la diferencia. No sé qué pasa, me dijo sonriendo, pero siento más, descanso mejor y me levanto con más energía. Lo único que cambió fue su forma de prestarse atención. El cuerpo es como un jardín. Si lo riegas siempre igual, solo florecerán las mismas plantas. Pero si cambias la forma de cuidarlo, nuevas flores aparecen. Lo mismo ocurre con nuestras sensaciones. No hay nada roto, solo falta variedad, calma y curiosidad. Por eso te invito a practicar algo simple esta noche. Dedica unos minutos a respirar profundo, sin apuro. Cierra los ojos y siente tu cuerpo sin juzgarlo. Observa qué parte se tensa, cuál se relaja, dónde hay calor o frío. Ese simple acto de notar lo que sientes es el primer paso para reconectar contigo mismo, porque el bienestar no empieza en los tratamientos, sino en la conciencia. Vivimos en una época donde todo parece tener que hacerse rápido. Comemos apurados, caminamos apurados, hablamos apurados, incluso descansamos con prisa. Muchos hombres me dicen: doctora, siento que mi cuerpo reacciona demasiado rápido, que no puedo controlar el ritmo como antes. Y lo que descubro al conversar con ellos es que no se trata de un problema físico, sino de una costumbre del cuerpo a vivir corriendo. Durante años, el sistema nervioso se acostumbra a actuar con urgencia, resolver rápido, terminar rápido, pasar al siguiente paso. Pero esa forma de vida también afecta a la manera en que el cuerpo siente y se relaja.
Cuando vivimos acelerados, el cuerpo se tensa, la respiración se acorta y la mente se llena de pensamientos que no paran. Todo eso hace que el placer, el descanso y la serenidad se vuelvan más difíciles de alcanzar. Recuerdo el caso de Mario, un hombre de 70 años que llegó a mi consulta diciendo: «Doctora, no sé qué me pasa, todo sucede demasiado rápido, no logro disfrutar nada». Le pregunté cómo eran sus días, y me contó que incluso su rutina de la mañana la hacía con prisa. Desayunaba en 2 minutos, veía las noticias mientras se vestía y salía de casa corriendo, aunque ya no trabajaba. Era como si su cuerpo siguiera viviendo en automático. Le propuse un ejercicio simple: hacer todo más despacio durante una semana, caminar sin mirar el reloj, comer sin televisión, respirar profundamente antes de dormir. Cuando volvió, su cara era otra. «Siento que el día me dura más, que duermo mejor y que tengo más paciencia», me dijo. No había tomado ninguna medicina, solo había aprendido a bajar el ritmo. Cuando el cuerpo vive en calma, la mente también se calma. La respiración se vuelve más profunda, la sangre circula mejor y los músculos se relajan. Y entonces aparece algo muy valioso: la sensibilidad. Esa capacidad de disfrutar las cosas simples, de sentir placer sin prisa, sin meta, sin presión. El bienestar no se encuentra en hacer más, sino en sentir mejor. Te invito a probarlo. La próxima vez que sientas que todo va demasiado rápido, haz una pausa. Cierra los ojos y respira contando hasta 4. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Siente cómo el aire entra y sale, cómo el cuerpo se suaviza poco a poco. No necesitas cambiarlo todo de golpe, solo detenerte un momento puede marcar la diferencia. Cuando vivimos más despacio, descubrimos que el tiempo no nos falta, sino que nos sobraba ansiedad. Y en esa calma, el cuerpo vuelve a encontrar su ritmo natural, ese ritmo que, con los años, se vuelve más sabio, más profundo y más humano. Porque envejecer no significa perder velocidad, significa ganar presencia. Y cuando estás presente, todo desde una comida hasta un abrazo se siente más pleno, más real y más tuyo. Hay algo de lo que casi nadie habla, pero que cada vez veo más en mis pacientes mayores: la saturación mental. Pasamos tantas horas frente a pantallas, televisión, celular, videos, que el cerebro vive en un estado constante de estímulo. Y aunque muchos piensan que eso no tiene relación con el cuerpo, la verdad es que la mente y el cuerpo están profundamente conectados. Lo que afecta a uno se refleja en el otro. Durante mis años de consulta, he escuchado frases como: «Doctora, antes me emocionaba más con las cosas simples, ahora todo me parece igual», o «Ya nada me sorprende como antes». Y lo que descubrimos al conversar es que su mente está cansada de recibir información todo el día: noticias, redes sociales, imágenes, videos. Todo eso genera una sobrecarga de estímulos que, con el tiempo, hace que el cerebro pierda sensibilidad. Lo que antes se sentía intenso, ahora parece débil. Lo que antes daba alegría, ahora apenas provoca una reacción. Es como si el sistema se desensibilizara. Imagina que el cerebro es como una orquesta. Si los instrumentos suenan fuerte todo el tiempo, llega un momento en que el oído ya no distingue las melodías. Lo mismo pasa con los estímulos visuales y emocionales. Cuando vivimos rodeados de ruido constante, el cerebro se acostumbra al exceso y deja de disfrutar los sonidos suaves, los momentos tranquilos, los silencios. Por eso, una de las mejores cosas que puedes hacer por tu bienestar es regalarte espacios sin pantalla. No es necesario desconectarse por completo, pero sí darle a tu mente momentos de descanso. Puede ser 1 hora al día sin televisión, sin celular, solo escuchando música suave, leyendo o mirando por la ventana. Al principio cuesta porque estamos muy acostumbrados a la distracción, pero poco a poco el cuerpo lo agradece. La mente se calma, la respiración se vuelve más lenta y las emociones se estabilizan. Recuerdo el caso de don Ernesto, un hombre de 68 años que me dijo: «Doctora, siento que nada me emociona». Cuando revisamos sus rutinas, descubrimos que pasaba más de 6 horas al día frente al televisor y el teléfono. Le propuse algo simple: una semana de silencio digital. Durante 7 días, solo podía usar el teléfono para llamadas importantes. En su lugar, caminó, escuchó música, cocinó y volvió a tocar su guitarra. Cuando regresó, su rostro tenía otra luz. «Doctora», me dijo, «sentí como si mi mente respirara por primera vez en años». Esa experiencia me confirmó algo que hoy quiero dejarte como consejo. La mente también necesita silencio para volver a sentir. Cuando nos alejamos de los estímulos artificiales, el cuerpo se reconecta con lo real, los sonidos del día, los olores, la piel, las emociones.
Es como si el alma despertara. Y en ese despertar, vuelve la curiosidad, el deseo de vivir, la ternura, la calma, porque no hay mayor medicina que el descanso de la mente y la atención consciente al presente. En ese espacio de quietud, el cuerpo recupera su equilibrio natural. Queridos amigos, si han llegado hasta aquí, quiero que se tomen un momento para reconocer algo muy importante. Haber escuchado este mensaje ya es un acto de cuidado hacia ustedes mismos. Significa que todavía tienen curiosidad, ganas de entenderse mejor y deseo de seguir creciendo. Y eso, a cualquier edad, es una muestra de vitalidad. A veces los hombres mayores se juzgan con dureza. Piensan que el paso del tiempo les ha quitado fuerza, deseo o capacidad de disfrutar. Pero yo siempre les digo lo mismo, la edad no apaga el fuego, solo cambia la forma de encenderlo. Lo que antes se movía por impulso, ahora se mueve por conciencia. Lo que antes era rapidez, ahora puede ser profundidad. Cada etapa de la vida tiene su propio ritmo, su propio lenguaje, su propia belleza. Recuerdo una frase de un paciente que me conmovió profundamente. Tenía 72 años y me dijo: Doctora, pensé que a mi edad ya no iba a sentir emoción por nada.